con algo que es importante analizar, más allá de que la gente pueda estar a favor o en contra, de acuerdo o no de acuerdo con lo que tú estás exponiendo, creo Ujú. que esto que con lo que cierras el artículo es muy revelador y para el análisis, tanto adentro como afuera de Morena. Dices, no solo el partido, también Ricardo Monreal cargará personalmente con el costo de imponer al exalcalde de Acapulco, dócil con los narcos y violento con las mujeres. Estás hablando de uno de los personajes, tal vez uno de los personajes más poderosos de la política mexicana, y un partido que, pues que internamente está debatiendo si mantener o no la candidatura de este personaje, primero señalado por presuntos asuntos sexuales contra mujeres, y ahora tú señalándolo por omiso en términos de su gestión cuando fue presidente municipal de Acapulco en relación a la entrada del narcotráfico, la entrada y operación del narcotráfico en el puerto, Anabel. Bueno, de hecho, Vicente, si uno busca en los antecedentes de las noticias, por ejemplo, publicadas en el periódico El Sur de Acapulco, en la revista Proceso, en otras publicaciones de artículos publicados durante el mandato de Félix Salgado Macedonio en Acapulco, pues verás diferentes artículos donde desde entonces se le cuestionaba sobre esta permisidad respecto al crimen organizado, sobre la presunta colusión de policías municipales con el crimen organizado durante su mandato, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que igual que las acusaciones de delitos sexuales, porque ahora hay un poco, me parece, de información escasa o que no se comprende o que se manipula directamente, en el sentido de que estas acusaciones de presuntos delitos sexuales no son nuevas y no tienen que ver con su candidatura o no al gobierno de Guerrero, sino también cuando uno busca, cuando uno lee los expedientes, te darás cuenta pues que son acusaciones, una de ellas en particular, que fue una acusación incluso penal desde hace varios años, que por desgracia no pudo progresar, porque de acuerdo al entonces fiscal, pues supuestamente hubo una protección del gobierno estatal para tapar el caso, para no investigar, aunque según el fiscal desde en ese momento había pruebas al respecto. Están ahí los señalamientos en diferentes reportajes publicados por diferentes medios, uno de ellos El País, que ha publicado de manera muy consistente, pienso yo, pues las historias de al menos 5 mujeres que acusan a Salgado Macedonio de haber abusado sexualmente de ellas. Entonces estamos hablando que por una parte, pues las acusaciones contra Salgado Macedonio son muy graves, y yo la verdad me puse a hacer la tarea de, ok, eh, ¿por qué, ¿por qué nominar a un candidato que es así de, pues de incómodo, por llamarlo de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Y sin duda alguna pienso que Morena podría tener otros cuadros para este importante estado de Guerrero, pero ¿por qué Salgado Macedonio? Y es ahí donde me pongo a hablar con importantes miembros de este partido político Morena, y es ahí donde me explican el por qué, porque pareciera como, bueno, ¿por qué? Hay otros líderes, hay otros personajes, pero ¿por qué él? Y lo que me explican es que es una posición del senador Ricardo Monreal. Recordemos que Ricardo Monreal es el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, es un muy importante gestor, eh, él presenta ante el Congreso, ante el Senado, muchas de las propuestas que salen del Palacio Nacional, del propio presidente de la República. Y es esta cercanía, este vaso comunicante entre Monreal y la bancada del Senado y otras personalidades del partido Morena, este vaso comunicante que él significa entre el presidente y su partido, pues que han dado este muy importante poder, muy importante rol para Monreal. Y bueno, la gente dentro de Morena habla directamente, y me parece que también esos hay algunos datos públicos al respecto,
de cómo Monreal, a su vez, pues él es uno de los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del 2024. Así que estas posiciones que él quiere con gente de él, eh, eh, tenemos que recordar al auditorio que Salgado Macedonio es senador de la República, es parte de la bancada de Morena. Monreal tiene ascendencia en este sentido sobre él, ahora está con licencia porque está contendiendo por la gubernatura de Guerrero, pero es un senador. Entonces, igual que él, Monreal propuso otros 4 senadores para ocupar gubernaturas en el país, de acuerdo a la gente de Morena, esperando que cuando si ellos ganan la contienda, que es muy probable que la ganarán, no tanto por méritos propios, sino por la inercia que tienen todavía este poder electoral de Morena después de la elección del 2018, bueno, esperando que estos gobernadores pues le ayuden también en sus aspiraciones para ser presidente de la República. Entonces, una cadena de favores, de toma y daca, ¿no? Donde de acuerdo a la gente con la que yo hablé de Morena, pues hay mucha molestia en el partido porque piensan que esto no debe ser la, la, la manera en que se decidan a los candidatos, debe ser la idoneidad de cada uno de ellos en su estado, el trabajo que lo respalde, lo que sea lo que defina una candidatura y no este pago de posiciones a las llamadas tribus dentro de Morena. Entonces no es el poder de Félix Salgado Macedonio que lo mantiene como candidato, sino el jalón de hilos que hace Ricardo Monreal, solamente para entenderlo así. Sí, es lo que a mí la gente de Morena me ha señalado y debo decir que incluso yo estuve preguntando insistentemente y debo decirlo, bueno, es el presidente Andrés Manuel López Obrador que a su vez está apoyando esta candidatura de Félix Salgado Macedonio, pues porque sería importante saberlo, ¿no? Y la verdad es que las voces a las que yo consulté en Morena me decían que no hay realmente un dato específico que hable que el presidente está queriendo imponer a Salgado Macedonio, sino que el presidente está aparentemente dejando hacer dentro del partido que las propias fuerzas dentro del partido, estos grupos, uno encabezado por Monreal, otro encabezado por los Cárdenas, por ejemplo, por Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo Lázaro Cárdenas Batel, etcétera, etcétera, quienes están dividiendo parte de estas candidaturas y que pues él simplemente, el presidente, pues no está interviniendo ni a favor ni en contra. Y bueno, entonces sí, realmente a tu pregunta, sí, todo indica que es directamente Monreal quien lo ayuda a mantenerse en esta candidatura. De acuerdo a la información que a mí me dieron morenistas, es que independientemente de esta supuesta investigación que está haciendo la Comisión de Honestidad y Justicia del partido sobre las acusaciones de presuntos delitos sexuales, pues realmente es una simulación. Anabel, antes